Dios los bendiga a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Edificando Vidas y el tema de hoy será, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? Sobre todo, hoy tenemos con nosotros un gran siervo de Dios, un varón de Dios. Bienvenido, siervo. ¿Cómo está? Gracias, hermana Joana. Muy bien, muy agradecido y muy privilegiado por este Estamos muy momento. contentos de tenerlo aquí con nosotros. Dios bendiga su vida. Gracias, muchas gracias. Un privilegio estar aquí en este tiempo. Amén, amén. Bueno, decíamos que el tema de hoy es, ¿estamos cumpliendo nosotros como cristianos la gran comisión que Cristo nos dejó, no? Hay un texto en Mateo 28, 19, 20 que dice, Jesús nos da un mandamiento de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Siervo, ¿usted qué opina? ¿Qué nos puede decir sobre si nosotros como cristianos estamos cumpliendo esto, este mandamiento que Dios nos manda? Muy interesante ese versículo porque hay una palabra clave y es id. Y ese id muchas veces lo damos por alto, porque ese id es un mandamiento, no es una pregunta. Entonces cuando dice id y predicar el evangelio, quiere decir que es un mandato para todos los cristianos de la tierra. Así es. Entonces la amén. gran comisión no nació en estos tiempos, la gran comisión nació con Jesús, Así nació es. con los apóstoles, nació en la iglesia primitiva. Y todo eso que hacían los apóstoles, nosotros lo debemos hacer hasta el día de hoy. Amén. Entonces la gran comisión no solo tiene que ver con ganar almas, tiene que ver con discipular, tiene que ver con seguir a las almas, tiene que ver con una visión clara hacia dónde Así vamos, es. dónde vamos a llevar al pueblo. Y abarca mucho más cosas que obviamente vamos a ir desarrollando, creo, ¿no? Sí, en el podcast. Viendo sobre todo en estos tiempos, hay unos estudios, ¿no? Unas estadísticas que dice, un ministerio llamado Street Level Evangelist dice que el 95% de los cristianos nunca han ganado almas para Cristo. Wow, qué fuerte. Y es verdad porque pongámonos a pensar propio en este momento, Sí. ahora. Si usted comienza a preguntar persona por persona, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo en un año, en este 2025 que ya pasó? O en este mes que casi está terminando de enero o febrero, Así es. ¿cuántas almas has ganado en un mes, en 2 meses? Y realmente de 10 personas, una o quizás 2 han ganado almas para Cristo. ¿Más porque es un error nuestro, porque de pronto no estamos a consolidarlos o porque, no sé, Yo como creo se que- dice en italiano, se mola troppo facile la preda? Yo creo que hay varios factores. Número uno, creo que es por la falta de convicción. Porque cuando uno no está convencido en algo o en alguien, jamás puede convencer a otro. Así O sea, es. cuando uno vende un producto, cualquier producto que sea, si uno primero no lo prueba, si uno no está convencido de lo que va a vender, jamás lo va a vender bien. Si uno no ha experimentado el Así es. Espíritu Santo, si uno no está convencido de que Jesús realmente murió en la cruz por nosotros y que tenemos salvación, si no estamos convencidos de que hay una nueva vida en Cristo, cuando nosotros compartamos eso a otras personas, nos va a tambalear la voz, no vamos a estar convencidos. Ajá. Y el que no está convencido nunca puede convencer a otro. Así es. El otro amén. factor puede ser por pereza, porque muchos tienen pereza de salir, sobre todo en este país que hay frío, hay nieve, hay, bueno, no solamente el frío, sino el hecho de que en este país, en Italia, es muy complicado encontrar un lugar exacto donde evangelizar. Quizás en Sudamérica uno se va a la plaza, se va a los cines, y aquí hay Así que es. buscar estrategias adecuadas para poder evangelizar. Por ejemplo, puede ser también el hecho de no saber o tener temor de no entrar a las personas. El temor es una gran cosa porque hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero evangelizar, pero tipo, yo soy una persona de esas que un poco me da vergüenza, ¿no? Entonces, pero uno a veces dice, no, tengo que quitar esa vergüenza, ese temor, porque si no, ¿cómo vamos a cumplir con Exacto. ese mandamiento que Dios nos manda? Hay algo que yo le digo siempre a los evangelistas. Cada vez que nosotros salgamos a evangelizar, siempre va a haber gente que va a ser rechazada. Va a rechazar, pero no a nosotros. Rechaza el evangelio y rechaza el mensaje de Cristo. Así es. Pero muchas veces la persona se lo toma a lo personal. Le rompen el tratado en la cara,
lo insultan. A o sea, veces puede hasta pasar de todo. escupen en la cara. Escupen en la cara, puede pasar de todo. Pero nosotros debemos saber, hay que tratar y saber manejar con el rechazo. Jamás puedes ver un evangelista o un cristiano que quiera ganar almas, pero que tenga una herida de rechazo. Porque se va a bloquear, al primera Y no va a persona poder. que lo rechace, se va a bloquear. Vea, en este estudio que estaba haciendo dice que el menos del 2% están involucrados en el ministerio de evangelización. O sea, no es como decir toda una iglesia, o sea, es un porcentaje pequeño, claro. porque como dice usted, ¿no? Hay este miedo, este temor al rechazo, a que te digan algo, a que te hagan algo. Entonces, hay muchas veces que la gente dice, no puedo, no voy, entonces no caminamos hacia esa gran comisión. Exacto. También nos habla también que el ministerio de evangelización tantas veces no es ayudado económicamente. Sí. Y a veces digamos, la economía, el financiamiento al ministerio de evangelización sirve tanto. Porque si no, ¿cómo vamos por las calles con los folletos? ¿Cómo se pueden realizar tantas cosas? Claro, claro. Y esto es algo que las estadísticas lo dicen también. El evangelismo es un ministerio punta de lanza para la iglesia. Es un ministerio territorial donde no solo se pelean las almas, sino el territorio. O sea, nosotros ahora estamos en un territorio y debemos orar por este territorio que Dios nos entregó. No solo las almas, sino el territorio. ¿Por qué? Porque hay atmósferas espirituales donde quizás aquí se puede mover una idolatría de religión, se puede mover un espíritu de locura, nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear sobre esa y ganarlo en lo espiritual, en las oraciones, pero de ahí, como usted me dice, hay que financiar, ¿qué cosa? No solo el ministerio evangelístico, sino saber, mire qué importante, saber la visión de la iglesia. Amén. Porque el evangelista o el grupo evangelístico que no conoce la visión está perdido completamente. Amén. Entonces ahí cuando uno conoce la visión uno puede financiar. El que no conoce la visión nunca va a tener provisión. Siempre va a ser así. Es algo que verdaderamente afecta bastante a la iglesia, este tema, ¿no? También vemos que hay mucha conversión a otras religiones. Sí, claro. Por la falta de evangelismo, por la falta de salir a hablar, ¿no? de en quién creemos, ¿no? En Jesús, ¿no? Vemos que el Islam está creciendo bastante. Vemos que italianos, tipo aquí que estamos en Italia, hay muchos italianos que se convierten siendo cristianos, se están convirtiendo al islamismo. O sea, estamos viendo que el evangelismo se está apagando. Sí, es verdad, es verdad. Se está apagando, bueno, ahora están surgiendo muchas religiones, es verdad, pero nosotros no debemos olvidar algo, que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿cuál es la clave y el fundamento del Evangelio? Del Evangelio, ahora, cada religión tendrá su fundamento y sus claves, pero del Evangelio de ahora, ¿cuál es la clave y el fundamento? Es Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros salgamos a evangelizar sin el Espíritu Santo, vamos a tener un espíritu vacío y un espíritu vacío da una palabra vacía. Amén. ¿Por qué muchas veces nos están ganando otras iglesias o otras religiones? Serían otras religiones. Porque hoy en día muy pocos están buscando verdaderamente el Espíritu Santo, la presencia. Debemos llevar afuera la presencia de Dios. Amén. No una palabra de hombre, sino la presencia de Dios y ser testigos de Él, como Amén. dice en Hechos 1:8, ser testigos de Él. Así como lo fueron los apóstoles. Infatti Pablo habla en Hechos de cómo él, sobre todo, tuvo un testimonio, Pablo. O sea, él con su testimonio fue llegando a otras personas que estaban en esos tiempos, ¿no? Bueno, le quería hacer unas preguntas. Sí, claro. Aquí estamos. Dice, ¿qué significa evangelizar y por qué es importante en la fe cristiana? Ok, es simple. Realmente muchas veces la gente se enreda con teologías y doctrinas y es verdad que hay que estudiar eso porque es muy importante. Pero debemos también saber simplificar las cosas.
Evangelizar, o digamos el evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Simplemente eso, para ser muy, muy simplificado. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermana, el mundo está atravesando por noticias fatales en todo. O sea, uno prende la televisión y salen noticias de todas partes. Así es. Nosotros, como cristianos, hijos de Dios, somos portadores de buenas noticias. O sea, llevamos el evangelio a otras personas. Y debemos saber que tenemos el mejor mensaje y más poderoso del mundo. O sea, eso es algo que cuando yo me lo puse a analizar me cambió completamente mi modo de pensar. Amén. Yo tengo el mejor mensaje del mundo, el mensaje más poderoso del mundo. Creer en Jesús. Y si no lo voy a compartir a nadie, significa que yo no estoy ni convencido y estoy muerto espiritualmente. Muchas personas piensan que orar y reprender y ayunar, que es parte del evangelio, pero si uno que ayuna, ora, intercede, no está evangelizando, está muerto espiritual. Estás muerto espiritual porque no está cumpliendo con el mandamiento y la que vimos primero, que es La gran ir comisión. y predicar el evangelio, la gran comisión. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los evangelistas hoy en día? Tam. Ahora, debemos saber que somos salvavidas nosotros, ¿ok? Debemos salvar vidas porque el reino de las tinieblas se está moviendo muy fuertemente ahora. Ah, es verdad. Y si nosotros como evangelistas, y no solo evangelistas, hermanas, sino que yo pienso que toda la iglesia debería evangelizar, todos Así es. unánimes juntos, aún los que recién se han convertido. Y le voy a decir algo fuerte, los que recién se convierten son los que traen más gente a la iglesia que los que tienen muchos Amén, años es de verdad. convertido. Y entonces, ¿por qué? Porque tienen la pasión todavía viva. Todavía están convencidos de que Jesús sana, de que Jesús levanta, de que Jesús puede restaurar. Pero los que vienen por muchos años en la iglesia, como que se le olvida eso. Pero Cristo Se todavía han está acomodado. vivo. Exacto. Se han exacto. acomodado. Entonces, mire, número uno es el miedo. El miedo paraliza las personas. Número dos puede ser el temor a ser rechazado, como lo habíamos dicho al inicio. ¿Por qué? Porque las personas tienen un temor a ser rechazados muy grande, porque piensan que piensan que salir a predicar es fácil, es lindo, es bonito, No. pero realmente afuera en la calle se va a encontrar con todo. Así es. Número tres puede ser que muchas veces el hombre o la mujer que sale a predicar piensa que no está preparado bíblicamente. Y aquí hay un pro y un contra. ¿Por qué? Porque sí hay que ser preparados bíblicamente, pero Así es. el que prepara bíblicamente a la persona es el pastor en la iglesia. Esto yo lo enseño siempre. Cada vez que se sale a evangelizar, no hay que hablar de doctrinas afuera. Y sabe que estaba escuchando el otro día en un estudio que hablaban sobre el evangelismo, decía que muchas congregaciones creen que el único que tiene el deber de evangelizar es el pastor. Está muy incorrecto, muy Sí. incorrecto. Sí, El pastor debe encargarse de otras cosas, de predicar. la palabra. Exacto. Bueno, ¿cómo se debe adoptar el enfoque de la evangelización a diferentes culturas y qué contenido llevar? Digamos, Ok. si son diferentes culturas. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en Europa, ¿no? Y debemos saber algo. El Espíritu Santo es el mismo en Europa, en Asia, En en Latinoamérica. Sudamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica. Es el mismo. Pero las tradiciones son diferentes. La religión es diferente, las culturas son diferentes. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en Sudamérica, nosotros estamos basados mucho en las tradiciones, en las fiestas, en las comidas. Aquí en Europa abarca mucho el cine, por ejemplo, la religión, el arte, la música ópera, que la gente es muy preparada, la lectura. Aquí leen mucho en Europa. Entonces, una cosa es ganarse un alma o una familia para Cristo, pero otra cosa, que este es el deber del pastor, es saber mantener y consolidar esa familia en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que nosotros queremos tener una iglesia que está bien guiada por el Espíritu Santo, que cantemos coritos, que hablemos en lengua. Gloria a Dios por eso, porque somos pentecostales y lo debemos hacer, porque somos guiados por el Espíritu Amén. Santo. Pero también debemos entender que estamos en otra cultura y saber integrarnos con ellos. O sea, Así es. una persona que está guiando a unos europeos y que no sepa ni siquiera
o que no lea un libro, o que no sepa ni siquiera la capital De Italia. de Italia, debe saberse informar, debe saber un poco de todo, para que ese pastor o que está guiando el grupo o el pastorado sepa integrarse con todos. Amén. Eso lo hace un pastor, eso lo hace una persona que tiene la visión, que carga la visión de la iglesia. No lo hace una persona solamente que está saliendo a evangelizar, sino alguien que carga una visión. A ese punto lo debe cargar toda la iglesia. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué piensa usted de cómo pueden las iglesias colaborar para mejorar los esfuerzos de la evangelización? Número uno, pienso que debemos entender de que un evento no es la visión de la iglesia, no es la estructura de la iglesia. Lo que es la estructura de la iglesia es el evangelismo, es ganar almas. Porque nosotros podemos hacer 10 eventos en un año y quizás no ganar almas o ganar poquísimas almas. Pero si esos eventos los multiplicamos o los reducimos, perdón, a 5 y 5 hacemos eventos evangelísticos, ¿qué va a pasar? La iglesia va a crecer. Amén. Entonces debemos saber estructurar bien todo lo que se está haciendo en la iglesia para crecer, no solo en almas, sino crecer en discípulos. Debemos saber consolidar, discipular, crecer en líderes, crecer en pastorados, y gloria a Dios porque eso se está haciendo. Muchas en personas esta se iglesia. acomodan en las iglesias, muchas personas hacen su silueta en las sillas sí, también. el nombre. El nombre también le ponen. Sí, y esa es la falta de, como dice usted, no digamos que es culpa de los pastores No, o de claro los que no. líderes, sino la falta de las mismas personas que están en la iglesia de querer crecer espiritualmente también. Sí, correcto, es verdad. Dice, ¿cuál es el papel de la oración en la evangelización y cómo puede fortalecer este proceso? Hay un versículo en Romanos 8:26 que dice, ¿cómo de pedir? No lo sabemos. Pero dice que el Espíritu Santo mismo, ¿qué hace? Él nos está intercediendo por nosotros. Así es. Entonces, cuando nosotros sabemos con la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar en el Espíritu. Así es. Ese es el fundamento del evangelismo, no solo Jesús, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a orar en el Espíritu? Sabiendo de que, número uno, el Espíritu Santo está disponible, que la presencia de Dios está disponible para conectarnos con Él. Y cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, la oración va a ser efectiva. Amén. Por ejemplo, puede ser que nosotros programemos irnos a una plaza, pero en la oración Dios me dice, no, vayamos a otra. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Nos ha pasado a nosotros que un momento, por ejemplo, estábamos orando y me venía en mente a mí o a otros, no solo a mí, nombres. Por ejemplo, estamos orando y me dice Marco. Ok, Marco, y salimos con esa palabra. Debe haber un Marco allá afuera. Amén. Y cuando salimos, efectivamente pasa lo que el Espíritu Santo ya nos reveló en la oración. Nosotros, evangelistas, debemos cargar un don muy importante, que es el don de ciencia. Y gloria a Dios por eso, y lo digo muy humildemente, pero el Espíritu Santo me entregó ese don a mí. Cada vez que salimos afuera a evangelizar, a veces uno no sabe cómo entrar a la persona, ¿verdad? Así No sabe es. qué decirle, que no sabe ni cómo saludarlo. Sí, Entonces, cuando yo me encuentro en ese momento, lo único que hago es, me presento y le digo, ¿puedo orar por usted? Así, de una. Y si le dicen no, Si me dice que no, bueno, se perdió la bendición. porque hay Pero veces es que uno muy- va ahí y sí, se asustan. Sí, es verdad. Pero es que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, por eso Sabe dónde ir. sabe dónde ir. Uno está ahí esperando para pescar sabiamente esperando. Somos pescadores de hombres. Y cuando entra, uno ora, el Espíritu Santo le da la palabra de ciencia. Y te dice, tú estás pasando por esto, tus hijos están pasando por esto, pero Dios te va a levantar, y comienza el Espíritu Santo a hablarle, y esa persona comienza a llorar. Ahí ya esa alma ya está ganada para Cristo, ya no hay que Amén. hacer nada. Así que es muy importante la oración. ¿Cómo ha cambiado la evangelización con el auge de las redes sociales? Ha cambiado mucho en bien, yo creo que en bien, pero un porcentaje en mal también.
¿Por qué en bien? Porque podemos llegar a muchas más personas, Así en las es. directas, en los live, podemos llegar a muchos más en el mundo, podemos llegar a todo el mundo. Pero lamentablemente, hermana Joana, hoy en día se han levantado muchos evangelistas que no tienen una cobertura espiritual, no tienen un pastor para darle cuentas, Así no es. se congregan en una iglesia, tienen el don, porque los dones son irrevocables, pero no tienen la cobertura espiritual. O hay Entonces, muchos que caminan que sin los dones, sin los dones también, pero claro. aunque con cobertura. Eso También, también sucede. también. Y entonces, para tener autoridad, el punto número uno es estar sometidos a una autoridad. O sea, la autoridad suprema es Dios, Así pero es. tenemos autoridad delegada como pastores, como profetas, depende quién. Y nosotros cuando estamos bajo sujeción, tenemos autoridad y somos enviados, dice la palabra, que nosotros debemos ser enviados. Así Cuando es. nosotros somos enviados por un pastor, por un apóstol, nosotros tenemos mayor terreno en el ámbito espiritual. ¿Cuál es digamos, lo que está pasando hoy en día? Que uno prende el celular y comienza a fluir y comienza a decir cosas. Y gloria a Dios por eso, porque los usan. Pero realmente atrás de la pantalla, ¿qué persona está? Puede ser que una persona no se congregue, puede ser que esa persona quizás está en estrés, en frustración. No sabemos, no lo Así. conocemos realmente. Sí, sí, sucede que muchas veces o buscan la excusa de que no voy a la iglesia porque tanto ya lo veo online, veo en las Sí, directas. sí, Y sí. eso es lo malo de las redes Exacto, sociales, el no exacto. ir propio a la iglesia a buscar verdaderamente de Dios, ¿no? Hay unos puntos que sirven para evangelizar, Ujú. que me los he anotado aquí. Ok. Dice que Jesús caminó con los pecadores, Sí, claro. que eso es un punto el cual los evangelistas o los que quieren evangelizar tienen que saber. No solamente estar, no, porque tú eres pecador, yo no me junto contigo. Entonces también dice que se necesita hablar de Jesús con amor hacia estas personas pecadoras, ¿no? O sea, uno tiene que ir con un modo de amor, de humildad hacia esas personas, ¿no? También dice que hay algo que muchos de nosotros no tenemos, es el oír. Correcto. El oír la necesidad de que otro tenga. Entonces, Exacto. ¿cómo vamos a evangelizar si no escuchamos la necesidad de la De otra los demás. persona? Sí, es ¿Usted qué verdad. opina de esto? Yo creo que lo primero que evangeliza de una persona no es lo que decimos, sino lo que somos. Lo que somos en el trabajo, lo que somos cuando salimos, lo que somos afuera de la iglesia. Eso es lo primordial de una persona que debe evangelizar. ¿Por qué? Porque cuando otra persona ve que tenemos buena conducta, tenemos un léxico correcto, tenemos buenos pensamientos, o sea, que no estamos metidos en chisme y cosas y enredos, en el trabajo, donde sea, en la escuela, la persona va a ver una diferencia en nosotros. Va a decir, ese hombre, esa mujer es diferente, ese joven es diferente. Hay algo que me intriga y que es el Espíritu Santo en nosotros. Así es. Entonces, ya ahí nosotros hemos ganado la batalla para convencerlo de que el Espíritu Santo es real. Entonces debemos saber que lo primero que evangeliza no son las palabras, sino nuestras actitudes, nuestro carácter, Nuestro testimonio. nuestro testimonio, claro. Amén, amén. Bueno, siervo, hemos llegado a la fin de este podcast. Muy interesante, Ángel, Ok. porque quién no sabe evangelizar o quién no sabe llegar, ¿no?, a las otras personas, es bueno que escuchen este podcast. Claro, claro que sí. La palabra de Dios dice, para terminar, si me concede, Sí, sí, sí. que el que gana almas es sabio. Amén. Y muchas personas quieren ser sabios y yo le doy el consejo, gana almas porque hay una promesa de parte de Dios que vamos Tenemos a un ser galardón. salvos. Es correcto. El galardón lo tenemos ganado. Correcto. Amén. Sin más que decirles, amigos, bendiciones a todos. A la próxima. Bendiciones. Bendiciones.